Segundo, quiero incorporar al diálogo a Julio Piumato, que es el jefe del gremio de judiciales. ¿Cómo ven esta reforma, Piumato? Bueno, primero que no apunta a la democratización de la justicia. Como digo yo, es la teoría del tero, ¿no? Se grita en un lado un discurso y se ponen los huevos en otro. Hay muchos lados de verlo. A mí lo que me sorprende, las alegaciones que se hacen, los alegatos que se hacen a favor, son absolutamente lamentables. Siempre uno se pone del lado del pueblo, de los más necesitados. Desde ese punto de vista, esa reforma no trae ninguna mejora para el pueblo, todo lo contrario. ¿Por qué? Y porque, primero... Usted mencionaba dos casos, ¿no? El tema de los trabajadores del fuero laboral y del fuero previsional. No, hay muchos temas, pero no por los trabajadores. Yo te digo, las reformas en sí. Primer punto, el tema de la cautelar, que Jorge Lloma dice bien claro, el conterráneo de él, que es un problema del amparo. El amparo es un tema fundamental en el derecho constitucional para proteger a los ciudadanos comunes frente al Estado o frente a cualquier abuso. Es una herramienta fundamental del derecho constitucional acá y en cualquier país del mundo. Y la cautelar tiene que ver con eso. Sin cautelares, el amparo no tiene ningún sentido. Así que con eso se cercena. Se habla de las corporaciones, pero también el ciudadano común, cuando actúa contra el Estado, queda ahora absolutamente indefenso. Entonces, eso se cercena los derechos de los ciudadanos comunes cuando accionan contra el Estado. Podríamos hablar de lo que es el principio fumus bonis iuris, muchas cosas, pero a lo mejor, bueno... No nos metamos con cosas técnicas, por favor. Segundo punto. Sí. Segundo punto. El tema trabajadores y jubilados. Segundo punto. Para todo el resto, los afecta tremendamente. Porque al establecer una... La justicia necesita reforma, creo que estamos todos de acuerdo, nosotros somos con lo que batallamos y la sufrimos, pero la reforma es para acelerar los procesos, no para lentificarlos. Y precisamente los que afectan a los sectores más humildes, que son los jubilados y los trabajadores, lejos de acelerar, que sería creando tribunales, creando más puestos de trabajo para que las causas salgan más rápido, no, se genera una cuarta instancia, que es la casación. Una casación que significa para los trabajadores que los juicios laborales, que ya duran mucho, esto a beneficio de las corporaciones, de los grupos económicos, los que se benefician con esto son los grupos económicos. Los trabajadores ya les cuesta mucho llegar. Vos, el famoso temita de la devaluación, esto se vive, cuando un trabajador inicia un juicio, su crédito es algo, pero ese crédito se le actualiza por las cifras oficiales del INDEC. Ya se licúa con la truchada de los datos oficiales y se termina de licuar con la inflación. Entonces, cuando llega el juicio, el crédito del trabajador, si puede aguantar lo que dura un juicio, el crédito del trabajador se reduce como se te redujo a vos el billete al principio del programa. Ahora se le crea una nueva instancia intermedia, con lo cual los trabajadores, primero, poder llegar al fin del juicio y van a cobrar un 10, un 20% de lo que reclamaron. Usted dice que la primera instancia en los juzgados laborales, la Cámara era la segunda instancia prácticamente definitiva, y ahora va a haber casación en los juzgados. Y después va a haber la Corte porque la inconstitucionalidad va a estar claro de cualquier norma que afecte a los trabajadores. Pero además, el sistema de casación no se justifica en ningún país del mundo que hace ese sistema así. Es decir, es un engendro solamente para alargar los juicios. Sí se ahora, justifica, lo que se plantea también que es una instancia para desagotar la Corte. Se justifica, no, pero no es desagotar la Corte, es controlar a la Corte. Vamos, controlar a la Corte. Se justifica en penal, porque en penal por los convenios internacionales de derechos humanos tiene que estar la doble instancia. Entonces ahora el Tribunal Oral, que es instancia única, a la sentencia hay muchos fallos revocados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se obligó que opere como instancia de apelación la Cámara de Casación Penal. Es justificado. Que por otro lado... se crean cámaras de casación en lo civil y comercial, en lo contencioso administrativo. Que por otro lado no está integrada la Cámara de Casación Penal ordinaria, que están los pliegos ahí, y otro de los problemas que hay muchos jueces que no se nombran, se trabaja con jueces subrogantes, y no se nombra porque el Ejecutivo no quiere nombrar a los jueces. Está bien. Y el segundo punto tremendo, que son los jubilados. Bueno, ¿no? Trato de explicar porque... Que no son una corporación los jubilados, yo creo, ¿no? Un segundo, Piumato, trato de explicar, de meter el bocadillo y explicar qué es lo que se va a crear, porque la gente no tiene todo sobreentendido. Por ejemplo, no sabe que uno de los proyectos, además de modificar el Consejo de la Magistratura,
además de el poner un límite a las medidas cautelares de 6 meses, el tercer proyecto controvertido tiene que ver con crear cámaras de casación, que son una instancia después de las cámaras de apelación. Exactamente. Viene primera instancia, cámara de apelación y ahora cámara de casación, antes de llegar a la Corte, en 3 fueros importantes. Uno es el contencioso administrativo, otro es el civil y comercial, que no tiene cámara de casación, y el otro es el laboral y previsional, es decir, donde están los juicios de los jubilados. Ahora sí, ¿qué pasa con los juicios de los jubilados? Que ya tardan mucho, que llegan a sentencia, que hasta la Corte tienen que llegar, que ni siquiera el Poder Ejecutivo cumple con la sentencia de la Corte. Después viene la vía ejecución. Son pocos los jubilados que cobran antes de morirse. Ahora le meten una instancia nueva, una instancia que va a trazar los juicios 5 años, porque hay centenares de miles de juicios previsionales, porque el gobierno no cumple con las normas que la Corte marca que debe cumplir de la Constitución, sobre el cálculo del haber y sobre los criterios de actualización, no las cumple. Entonces a los jubilados no le queda otra cosa que demandar. Ahora se le ve. ¿Vos sabés quiénes se van a encargar en casación? Está pensado 6 jueces por cada Cámara de Casación y un presidente, no sabemos para qué, porque será para desempatar cuando se juntan en plenario. 3 jueces con 20 funcionarios y empleados en total van a ocuparse de los centenares de miles de sentencias previsionales que hoy atestan la Cámara Previsional. Imagínate los años que le va a tardar de más a un jubilado. Y lo mismo pasa con los juicios laborales. Entonces, en el caso de los jubilados, se condena a los jubilados a morirse sin cobrar el haber por el cual trabajaron toda su vida, a favor del Estado, que sigue explotando los fondos de los jubilados, que no son del Estado, son aportes de los trabajadores, los fondos de los jubilados. Y segundo punto, en el caso laboral, repito, en beneficio de las grandes corporaciones o grupos económicos o los patrones que explotan a los trabajadores y los obligan a reclamar su derecho por vía judicial. Pío Mato, después le voy a hacer una última pregunta, viéndole a usted, que es un hombre que está hace años muy cercano a ver cómo funciona la justicia. ¿Por qué funciona tan mal la justicia? ¿Quién tiene responsabilidad de que no se remuevan a los malos jueces que hoy hay? El oficialismo. Mucho, bueno, yo los denuncio. Ahora me lo cuenta. Y el oficialismo lo protege. Ahora me lo cuenta. Pero son y jueces el que senador Simbadevich es testigo. ¿Y por qué no se seleccionan a los mejores?